El libro de los Hechos, hermanos, tiene un propósito. Y este propósito es que nosotros seamos los partícipes, como lo fue la iglesia primitiva, en seguir expandiendo el evangelio, el reino de Dios, las buenas nuevas a todos los lugares, pues encomienda nos dio el Señor Jesús no solo de hacer discípulos, sino de ir a todas las naciones a ser discípulos. Y sobre esa encomienda vemos plasmado en el transcurso de la Escritura cómo fueron utilizados grandes hombres después de la ascensión de nuestro Señor Jesús para llevar a cabo esa misión tan grande. En este libro de los Hechos nos ha tocado ver cómo fue utilizado Esteban, el diácono, cómo fue utilizado Felipe, el diácono, pero también cómo fueron utilizados los apóstoles, los que caminaron con Jesucristo, y después los apóstoles que el Espíritu Santo levantó para seguir con esta encomienda. No es fortuito, hermanos, que hoy estemos aquí, pues nosotros somos precisamente la continuación de esa enmienda de nuestro Señor Jesús. Por tanto, estemos atentos a escuchar lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia en esta mañana. Doy gracias al Espíritu Santo, a nuestro Padre eterno, por usar mi vida para expresar esta palabra y dar continuidad a estos estudios que son importantísimos para el caminar de la iglesia y para caminar como hijos de Dios, como escogidos de Cristo. Amén. ¿Están aquí, hermanos? La semana pasada nos mostró nuestra hermana Leslie, quien es líder de panderos y arte y líder de jóvenes, la primera parte del viaje misionero de Bernabé y Saulo, así lo intitula la Biblia. Y en esta segunda parte vemos cómo Dios es grande y maravilloso y a cada uno lo utiliza de acuerdo a sus dones naturales que Él mismo puso en nosotros. Y en esta segunda parte del Evangelio podemos ver cómo ahora ya no es Bernabé y Saulo, ahora ya es Pablo y Bernabé. No es que uno sea menos que otro, sino el Señor le da honra a quien honra le da, y no porque nuestro hermano Bernabé no lo haya hecho, sino porque el apóstol Pablo tenía mucho ímpetu, tenía mucha sed de mostrar al mundo lo que el Señor había hecho a través de su conversión, y fue ganando terreno, fue hallando gracia, no solamente ante los ojos de Dios, sino ante los ojos de los hombres, quien ahora lo podían y le llamaban primero a él que a Bernabé. Así, hermanos, es nuestro caminar en Cristo. Nosotros también tenemos que ir creciendo y madurando en el Espíritu para que aquellos que nos enseñaron sigan su camino y nosotros también sigamos el nuestro en la formación, en el crecimiento y en la madurez espiritual que el Espíritu Santo nos lleva más cada día. Es por eso que ahora en esta segunda etapa del viaje ya vemos a nuestro hermano Saulo, llamado Pablo, adelante de la misión, y nos gozamos porque nosotros tenemos también en Cristo Jesús esa misma distinción de ir cada día más creciendo. El libro de los Hechos, en el capítulo 13, nos muestra, hermanos, este principio. Sabemos ya por las etimologías que hemos estudiado aquí lo que significaba el nombre de Saulo, un nombre hebreo que viene de Saúl, y el nombre griego Saulus, que significaba pedido o anhelo a Dios. Y como el apóstol Pablo no cambió de nombre, sino simplemente empezó a utilizar su segundo nombre, porque recordemos que él fue ciudadano romano también que ciudadano judío. El nombre de Pablo en griego, Paulus, de latín Paulos, que significa pequeño.
lo cual, unido los dos nombres, es un anhelo a Dios pequeño. Y vemos cómo él, al inicio de esta segunda parte, dice en el versículo 13 de este capítulo, vemos que dice, en Pafos, voy a utilizar la versión de la Reina del lenguaje actual, de la traducción del lenguaje actual, no la Reina Valera, porque nos explica un poquito más algunos de los versículos, y en otros momentos vamos a cambiar a la Reina Valera, pero en contexto es lo mismo. Dice, en Pafos, Pablo y sus acompañantes subieron a un barco y se fueron a la ciudad de Perge, que estaba en la región de Panfilia. Ahí Juan Marcos se separó del grupo y regresó a la ciudad de Jerusalén. Pablo y los demás siguieron el viaje a pie hasta la ciudad de Antioquía, en la región de Pisidia. Vemos entonces 3 escalas que hace el apóstol Pablo y sus seguidores. Y primeramente llegan a Pafos, que es un puerto que está situado al suroeste de la isla de Chipre, donde Pablo había ministrado al procónsul Sergio Paulo, y que por eso se dice que a partir de esa fecha el apóstol Pablo empezó a utilizar su nombre de Pablo, pero no hay ninguna confirmación al respecto, simplemente se llamaban igual, tenían el mismo nombre. Y entonces ahí vemos que en ese puerto de Pafos había un altar que estaba dedicado a la reina, como ellos le llamaban en griego. Gracias, Señor. Astarte. Si ustedes recuerdan quién es Astarte, fue aquella deidad que Jezabel adoraba y que aquí en Pafos también tenía su adoración. Y esta fue transformada por los griegos en el culto a Afrodita, todo porque decían que era la diosa de la fertilidad. Y de ahí de Pafos se fueron a Perge, también en una ciudad que los romanos elevaron a capital de Panfilia. Pero curiosamente también en ese lugar había otra deidad, una deidad que nosotros hemos conocido, que es la Artemisa de los griegos y la reina Diana de los romanos, porque los romanos y los griegos tenían básicamente las mismas deidades, solo que cambiaban sus nombres, pero eran simbólicos de las mismas. Y esta diosa Diana le daban un culto basado en la luna, porque también decían que era la que les concedía y tenía cuidado de todas sus cosechas y todo lo que era el campo, y todos los fenómenos que eran relativos a la luna se los dedicaban a ella, le daban gracias por ella. Asimismo, vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, no vamos a ir ahí, se los comento, que cuando el apóstol Pablo y sus seguidores empezaron a ganar terreno espiritual en ese lugar, los que fabricaban los souvenirs, por así decirlo, de la diosa Diana, los que ganaban mucho dinero por hacer sus imágenes, se vieron amenazados y decían: estos dicen que los ídolos hechos de hombre, de manos de hombre, no son poderosos. Y entonces excitaron al pueblo a ir en contra de ellos. Y curiosamente nos dice la palabra del Señor que salieron, y cuando vieron a los apóstoles les gritaron por 2 horas: grande es la diosa Diana. Es algo, hermanos, tremendo, porque a ese grado llegaba la adoración en Perge. Por eso no estuvieron mucho tiempo ahí los apóstoles y zarparon y se fueron, hacia Antioquía de Pisidia.
Y en ese camino, hermanos, vemos que era algo sinuoso, que no era un camino fácil. Recordamos que en Antioquía tenían una misión, pues la iglesia que se reunía ahí principalmente se basaba en puros hermanos que no eran judíos, sino que eran gentiles como nosotros, pero que estaban deseosos de recibir la palabra, y hasta allá iba nuestro apóstol juntamente con sus compañeros a hacer la obra. Antioquía era una ciudad fronteriza que estaba entre Frigia y Pisidia, sede de otro procónsul también romano. Y como les dije, la mayor parte de la iglesia la formaba gente como tú y yo, gente deseosa de saber más de nuestro Dios cada día y de crecer más. Y vemos en el mapa cómo nos muestra que de Antioquía de Siria pasaron a Salamina, y de ahí de Salamina a Pafos, y de Pafos a Perge, y de Perge se regresa a Juan Marcos, y siguen por este camino sinuoso, por un camino de altas cumbres, por un camino peligroso, muy estrecho, donde había unos peñascos muy altos y ríos impetuosos. A este caminar por estos lugares el apóstol Pablo hace alusión cuando él está defendiendo su causa y le dice en la segunda carta de respuesta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28, 26, le dice: he viajado mucho, he cruzado ríos riesgosos exponiendo mi vida, he estado a punto de ser asaltado, me he visto en peligros entre gente de mi pueblo, entre extranjeros, en la ciudad, en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. Aquí el apóstol Pablo narraba esa parte que le tocó vivir yendo de Perge a Panfilia, a Antioquía de Pisidia. Y entonces muchos explican que quizá por esa situación de peligro, de cansancio, Juan Marcos fue que se regresó mejor hacia Jerusalén. No lo sabemos, hermanos, porque no está escrito, y lo que no está escrito, mejor dejémoslo así. Al Señor no le ha placido. Nuestra hermana Leslie nos decía la semana pasada que la misión había sido exclusivamente para Bernabé y para Saulo, y quizá no era el tiempo de Juan Marcos. Juan Marcos, hermanos, fue un hombre utilizado por el Espíritu Santo para escribir el Evangelio. Juan Marcos viene, la palabra Juan, el nombre, del griego Lohanes y del hebreo Yohanan, que significa Jehová ha hecho gracia. Y el nombre de Marcos, que viene del latín, no porque él fuera romano, sino porque se acostumbraba en aquel tiempo a tener dos nombres, y él utilizaba el de Marcos como sobrenombre, que significaba gran martillo, que significa gran martillo. No sé quién de nosotros o de ustedes quiera que Dios haga gracia con un gran martillo. A veces necesitamos ser quebrantados, ¿verdad, hermanos? Pero eso significaba el nombre de Juan Marcos. A Juan Marcos se le atribuye la paternidad del segundo evangelio, según los escritos de esa época, los más antiguos. Él fue el que escribió ese evangelio, y debemos de tener cuidado porque algunos dicen que se utilizaba el nombre de Juan para no confundirlo, el de Marcos, para no confundirlo con el apóstol, pero recordamos que no es así. Marcos no es apóstol, nunca fue levantado como apóstol, de la misma manera que Lucas. Ellos fueron utilizados para escribir el evangelio, fueron estudiosos, y de hecho a Juan Marcos se le atribuye
muchos de los escritos de Pedro, pues se le llama que era el intérprete de Pedro. Entonces, a Dios le plació usarlo de esa manera. Y él, vemos que ese sobrenombre lo analizamos en el capítulo 12, versículo 12 también del libro de los Hechos. Y también en ese mismo capítulo y versículo vemos que era hijo de una de las Marías que acompañaban a Jesucristo en su obra. Gente que era de posición económica favorable, pues no todo el mundo podía tener una casa en Jerusalén y sobre todo una casa grande. María era una de las seguidoras de Jesucristo que había puesto su casa para la oración. De hecho, cuando vemos que el apóstol Pedro iba a ser muerto y lo habían encerrado en la cárcel, y la noche antes el ángel de Jehová lo sacó, y precisamente cuando quedó fuera y libre de sus grilletes, se dirigió a la casa de María, quien era la madre de Juan Marcos y hermana de Bernabé. Por eso vemos nosotros que Marcos acompañó a Bernabé, que era su tío, lo cual podemos comprobar en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 10, donde hace una salutación el apóstol Pablo dirigida a la iglesia, y ahí dice: y está conmigo Marcos, el sobrino de Bernabé. Por eso concluimos que Marcos fue utilizado precisamente para ser el que escribiera ese evangelio. Y después de llegado a Perge, vemos que también él fue llevado nuevamente a Jerusalén, y no se supo de él por más de 10 años, hasta que lo vemos en esta salutación de Pablo a la iglesia. Ahí volvimos a ver lo que Juan Marcos estaba siendo utilizado por el Señor. Vemos entonces, hermanos, que muchos dicen: ¿por qué entonces Juan Marcos se separó si iba con 2 hombres de mucho poder? No lo sabemos y quizá nunca lo sepamos, pero algunos se preguntan las causas por qué realmente dejó de estar en ese lugar. Y entre muchas causas podemos citar nosotros 8. La primera podría ser que quitó la mirada del Señor. La segunda, que enfocó sus pensamientos en las dificultades o dudas, pues era muy joven. De hecho, Juan Marcos, quiero hacer un paréntesis, entre los libros del Evangelio, ninguno de los 3 que lo escribieron, esto es Mateo, Lucas y Juan, narra un hecho, lo cual nos confirma que es Juan Marcos el único que lo escribió, porque él fue el que lo vivió. ¿Se acuerdan que cuando Jesús iba a ser apresado, que llegaron los guardias contra él y Judas lo vendió a través de un beso? Un joven salió desnudo, tiró su capa y salió corriendo. Él es el único que lo narra en este evangelio de Marcos, por lo cual concluimos que efectivamente él era ese joven Juan Marcos que después utilizó para escribir ese evangelio, que por cierto se cataloga como el más viejo, el más antiguo, pues fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo, y los demás evangelios fueron escritos después de la destrucción, o sea, después del año 70. Entonces, no perdamos de vista eso para que no nos confundan con un Marcos y un Juan Marcos diferentes. Amén. Entonces, dijimos que enfocó sus pensamientos en las dificultades o dudas, o que fue desanimado, que hubo falta de preparación adecuada e inmadurez, que tuvo falta de convicción, que había mucha sobrecarga de trabajo, que tuvo nostalgia familiar, o que le entraron los celos y la envidia porque el apóstol Bernabé ya no era el que iba delante de la misión, sino el apóstol Pablo. Cualquiera que haya sido la causa por la cual Juan Marcos tuvo que dejar el viaje,
No lo sé, pero sí sé, hermanos, que esto mismo que estamos anunciando aquí, a cualquiera de nosotros nos puede pasar, porque no hemos sido totalmente afirmados ni entregados a nuestro Dios. Y cuando hay esa falta de entrega, muchos pretextos o muchas situaciones nos pueden alejar de la obra que nuestro Señor hace. Pero si Él quitó la mirada de nuestro Señor, de la obra que les había dado, nosotros podemos decir, porque nos lo ha enseñado la palabra, que nuestros ojos siempre deben de estar puestos en ¿dónde, hermanos? En el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. ¿Por qué? Porque si caminamos por nuestros propios caminos, ¿qué es lo que nos sucedería, hermanos? Que dice la palabra que el camino del hombre es bueno en su propia opinión, pero su final es final ¿de qué? Aquí estamos, hermanos. Entonces, si a ti te sucede que quitas la mirada del Señor, recuerda la palabra que Él mismo te ha dado. Si tú enfocaste tus pensamientos en las dificultades y en las dudas, también recuerda que aquí has dicho y has declarado que nada nos separará del amor de Cristo, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni qué más, hermanos, ni espada, ¿qué más? Ni tribulación, angustia. Entonces, si nosotros sabemos que nada nos va a quitar del camino del Señor, tampoco nos desenfoquemos por las dificultades o las dudas que vengan a nuestra vida. Si hubo desánimo, recordemos lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando fue sacado del desierto, de Egipto, que iba camino al desierto, y que el pueblo se desanimó porque ya estaban cansados de la comida y empezaron a murmurar contra Moisés y contra Dios, diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para traernos a morir aquí al desierto? Ya estamos hartos de esta comida liviana. Y entonces el Señor oyó su queja, ¿y qué fue lo que hizo el Señor? Les envió serpientes para que los matase. Y después se arrepintieron, le dijeron a Moisés: perdónanos porque hemos murmurado contra ti, contra Dios, ruega al Señor que nos perdone y nos libre de las serpientes. Y entonces le dio Dios la encomienda a Moisés de que levantara la serpiente en el desierto, esa estatua, para que cada vez que alguno fuera mordido por ella, volteara a ver la estatua y fuera sanado. Así nosotros, hermanos, si tenemos desánimo, pues más desanimados estuvieron ellos en el desierto que nosotros. Y nosotros tenemos que saber vivir en humildad y en abundancia. Sabemos, gloria a Dios por eso también, debemos de ser entrenados en todo y por todo, como decía el apóstol Pablo: sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, para todo he sido enseñado. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a enfrentarnos a situaciones que no sabemos. Ahorita estamos cómodamente aquí, pero en la obra, Señor, ¿quién sabe qué pase con nosotros? Si tengamos nosotros que también estar con situaciones que nos privan del confort. Pero grande es el Señor para levantarnos y darnos la fortaleza para seguir adelante. Gloria a Dios. Punto número 4, dice: falta de preparación adecuada e inmadurez. Nosotros sabemos, hermanos, que no tenemos pretextos de falta de preparación, pues aún los apóstoles, siendo ignorantes e iletrados, el Señor los levantó en gran manera, que asombraba a todos aquellos fariseos y gentiles que los escuchaban hablar, caminar y hacer las mismas cosas que Jesucristo hacía. Y decían: verdaderamente estos fueron discípulos de Cristo, porque hacen las mismas cosas que Él hacía. Y no tenemos pretexto nosotros ante esa falta de preparación, pues también sabemos que si nos falta sabiduría, la pidamos y Él nos las dará abundantemente y sin reproche, dice su palabra. ¿Y por qué pedimos sabiduría, hermanos? Porque en este caminar, en esta obra del Señor, la sabiduría es necesaria, porque tenemos que hablar en misterio, sabiduría de Dios, sabiduría eterna, sabiduría que no muere, sabiduría no de este mundo, que muere juntamente con los reyes de este mundo, sino sabiduría eterna. Y por eso tenemos que pedir sabiduría, porque sin la sabiduría nunca podríamos hacer las cosas bajo el temor del Señor.
bajo el temor de su nombre, que es el principio de la sabiduría, hermanos. Punto número 5, falta de convicción. Pues eso es falta de fe, hermanos. Si no tenemos fe, ¿a dónde podemos llegar? La palabra dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Si a nuestro padre Abraham, el padre de la fe, le hubiera faltado la esperanza, no hubiera luchado contra esperanza, ¿ustedes creen que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra? No se hubiera cumplido esa profecía. Pero por la fe él creyó y le fue contado por justicia. Y también nosotros, hermanos, por la fe tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿A cuántos nos justificó Jesucristo? Entonces, ¿por qué tenemos que vivir? Por la fe, de principio a fin en nuestras vidas, si es que realmente queremos hacer la obra que el Señor Jesús nos ha encomendado de expandir el Evangelio hasta el fin del mundo. Punto número 6, sobrecarga. ¿Quién tuvo más carga que nosotros, hermanos? ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando atendía a todos aquellos que iban con sus consultas desde el amanecer hasta muy tarde, tuvo que ser reprendido por su suegro Yetro para decirle que iba a desfallecer del todo si seguía haciendo las cosas así. Ahí está el principio de la administración. El Espíritu Santo a través de Yetro, el suegro de Moisés, diciéndole que se organizara y que deslindara todo el trabajo, que se organizara por decenas, por 50, por cienes, para que atendieran las cosas pequeñas y solamente las cosas grandes las atendiera Moisés y no estuviera todo el tiempo afanado, no tenía tiempo para nada. Entonces, si nosotros tenemos sobrecarga, más sobrecarga tuvo Moisés, hermanos, y mira, aprendió a deslindar responsabilidades y la carga le fue menor, porque también nuestro Señor Jesús, ¿qué nos dijo? A los que estamos cargados y trabajados, que vengamos a Él y Él nos hará descansar, que llevemos su carga porque es fácil, ligera, y su yugo porque es fácil. Entonces, hermanos, tenemos palabra que nos alienta cada día cuando por alguna causa nosotros digamos, ya no quiero seguir adelante. Si es la nostalgia familiar, ¿qué dijo el Señor Jesús? El que no deje a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a su tierra, a su trabajo, no es digno de ser, ¿qué? Mi discípulo. ¿Y cuántos discípulos aquí hay de Cristo? El Señor Jesús no dijo que los abandonara, dijo que los dejara para que Él fuera al centro de su vida, porque Él, de acuerdo a los estudios que nosotros hemos realizado, Él siempre está al pendiente de nuestras necesidades, Él siempre está a cargo de lo urgente, mas nosotros debemos estar a cargo de lo importante que es hacer la obra de Dios. Entonces, ese tampoco sería motivo para que nosotros dejáramos de seguir la obra, o celos o envidia. Híjole, aquí la palabra está tremenda, porque los celos y la envidia es algo que le sucedía constantemente al pueblo de Israel, a los judíos. Por eso los apóstoles tenían tantos problemas y eran tan perseguidos, porque siempre estaban luchando contra la envidia del pueblo elegido, de los que no creían en Jesucristo. Y dice la palabra: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá estar firme delante de la envidia? Qué tremenda es esa palabra. No podemos nosotros, hermanos, dejarnos vencer por la envidia, porque el Señor nunca te va a dar a ti lo que le da a otro, o nunca te lo va a dar de la misma forma, porque a ti te va a utilizar siempre de una forma diferente. Va a ser lo mismo el Señor, porque va a llegar al mismo objetivo, pero de manera diferente. El Mar Rojo se abrió de manera diferente que el Jordán, pero se abrieron los dos ríos, las dos aguas,
Entonces el Señor le place hacer las cosas como Él quiere, y por eso utiliza tus dones y mis dones para que de acuerdo a nuestra capacidad Él haga su obra. Pero eso no nos debe, gloria a Dios, eso no nos debe llevar a sentir envidia porque a otro hermano que llegó después que nosotros es levantado, pues Él ha pagado el precio, hermanos. Y si nosotros no pagamos el precio, ¿cómo queremos entonces tener una función mayor? No hablo de puestos, hermanos, porque aquí en la iglesia de Dios no hay puestos, hay funciones. Somos partes del cuerpo de Cristo y cada órgano tiene su función específica. Y gloria a Dios porque nosotros somos partes del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, las causas por las que Juan Marcos se pudo haber separado no son importantes. Él tenía otra misión y la estaba cumpliendo ya en otro lado. Así es de que no nos fijemos si algunos de nosotros de repente no estamos, como es el caso de nuestro apóstol y yo, que estamos en Tlaxocoyucan haciendo la voluntad. Pero mañana vas a estar tú también con mi apóstol en Ensenada, vas a estar en Acapulco, o vas a estar en Tlalpan, o vas a estar en Pachuca, gloria a Dios, en Iztapalapa. Entonces ahí estamos, hermanos, haciendo la voluntad, escribiendo el capítulo 29 de este libro de los Hechos. Por eso nada, si verdaderamente hemos creído que nada nos puede separar del amor de Cristo, entonces vivámoslo, hermanos, vivámoslo, porque no es fácil el estar en la obra del Señor. Al contrario, es lo más difícil, pero es lo más grandioso. El Señor paga mejor que cualquiera. El Señor nos da la victoria por anticipado, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sigamos con nuestro relato del libro de los Hechos, los capítulo 13, versículos 15 y 16. Y dice la palabra: alguien leyó un pasaje después de que llegó, esto fue de que llegaron a Pisidia, a Antioquía, y entraron a una sinagoga en un día de descanso. Y entonces alguien estaba leyendo un pasaje de la Biblia, y al terminar, los jefes de la sinagoga mandaron a decirle a Pablo y a los demás: amigos israelitas, si tienen algún mensaje para darle ánimo a la gente, pueden tomar la palabra. Inmediatamente el apóstol Pablo se levantó y, haciendo señal con la mano, les indicó que guardaran silencio. Versículo 13, capítulo 13, versículos 17 al 37. Aquí el apóstol Pablo habló a los escuchas de la misma manera que lo hizo Esteban cuando expuso su caso ante el concilio, ante el Sanedrín. Hizo el mismo relato, la misma reseña, que el por qué Dios había elegido al pueblo judío, había puesto a los patriarcas y los había sacado del desierto, de Egipto, y llevado por el desierto con prodigios y maravillas, que los sustentó en el desierto, y por 40 años estuvieron dando vueltas. Después les dio la tierra prometida, y ahí les dio reyes por casi 450 años. Y después llegó David, y lo que David hizo, un hombre conforme al corazón de Dios. Y después de David, en su descendencia llega Jesucristo. Y narra en estos hechos, narra cómo Jesucristo había sido levantado de la muerte, no así David. Que David, aun cuando cumplió la voluntad de Dios, él murió, fue sepultado y sus huesos se descompusieron, pero el cuerpo de Cristo no se descompuso ni halló corrupción, porque el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el mismo que obró en Jesucristo, que es el que obra en nosotros, le levantó y se cumplió la palabra. Entonces, la diferencia contra el discurso de Esteban es que Esteban puso como centro del discurso la insensatez del pueblo, el desconocimiento de los tiempos y la muerte del Mesías. Pablo no quiso insistir tanto en ese punto, pues él quería concluir la obra y no ser muerto antes de comenzarla. Estaba en su primer viaje misionero. Pero en términos generales, eso es lo que estuvo haciendo
Pablo en esa reseña, y tan éxito tuvo que le rogaron después de terminar que volviera que el próximo sábado y le siguiera enseñando de la palabra, situación que ya causó molestia entre los judíos e hicieron complot para que se fuera. Y entonces vemos y nos remitimos, hermanos, al poder de Dios para hacer todas las cosas. Y el apóstol Pablo nos había dado muestra del poder de Dios, cómo fue que le habló de la palabra al procónsul Sergio Paulo, y al ver, escuchar y tener fe por la palabra y ver la manifestación del poder de la palabra, cuando el apóstol Pablo le dijo a Elimas, el Bar Jesús, que se quedaría ciego porque era un hombre que hablaba por Satanás y hacía las cosas de Satanás. Así fue convertida la familia del procónsul en aquel tiempo. Pero nosotros, hermanos, remitámonos al principio de esta carta, de este libro, más bien, del libro de los Hechos, en el primer capítulo. Y podemos ver en los versículos del 6 al 8 algo muy importante que a la iglesia se nos ha estado pasando, no porque no lo sepamos, sino porque no hemos querido tomar esa bendición. Y el Señor Jesús, minutos antes de su ascensión, estando reunidos, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber de los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Estos dos versículos, hermanos, nos dicen mucho. Aquí lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, que no se fijaran en los tiempos o las sazones, que esa era potestad de Dios llevarlas a cabo, que estuvieran atentos al poder de Dios cuando viniera sobre nosotros, incluido yo, no sé si ustedes, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Pero ¿qué ha pasado en nosotros? Que no hemos manifestado el poder de Dios a través de su palabra. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque aquellos, cuando lo recibieron, la promesa la recibieron más de 500, pero cuando fueron al aposento alto nada más iban 120. ¿Qué es lo que pasó inmediatamente? Manifestaron el poder de Dios, y muchos se maravillaron de lo que estaban viendo, hasta decían que estaban borrachos porque hablaban en su mismo idioma y en otras lenguas. No es el poder de Dios a través de las lenguas ni de la interpretación de lenguas, sino el poder de Dios por la manifestación de su palabra y de los hechos que se hacen. ¿Cuántos aquí, hermanos? ¿Cuántos aquí podemos decir y podemos constatar que el poder es el requisito fundamental para ser los testigos de Jesucristo en todo el mundo? ¿Cuántos lo pueden decir? Hay quienes dicen: no, es el amor. Sí, estoy de acuerdo, el amor es fundamental, pero con el amor no sanas a un herido, no libertas a un endemoniado, sino con el poder de Dios. ¿Por qué nos pide amor el Señor? Porque tenemos que hacer la obra en su misericordia por la necesidad que hay de muchos en el mundo, y de nosotros también, porque nosotros, alguien podría decir que no tiene necesidad, pero entonces aquí el Señor nos está diciendo que era un requisito indispensable para poder ser testigos de Él en el mundo. Y se los voy a poner de dos formas, hermanos, con un mismo versículo pero en dos versiones.
¿Cuántos miembros del reino de Dios hay aquí? A ver, ¿no todos son miembros del reino de Dios? Ah, caray. Gloria a Dios. Pongan atención, hermanos, en esto. En la primera carta de respuesta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 4, versículo 20, dice, en la versión Reina Valera 60, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué nos está diciendo esto, hermanos? Que no solamente hay que hablarlo, sino también hay que mostrarlo. Y en la traducción del lenguaje actual, este mismo versículo dice, cuando alguien pertenece al reino de Dios como nosotros, cuando alguien pertenece al reino de Dios como nosotros, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Hermanos, ¿quién tiene duda a este respecto? Que es fundamental el poder de Dios para escribir el capítulo 29 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No todos están convencidos, pero no lo digo yo, hermanos. Lo dice la palabra del Señor. Está escrito. Y ante la escritura, ni Satanás puede. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, si ese es un requisito fundamental, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? El Señor Jesús o el Espíritu Santo, a través de la vida del apóstol Pablo, nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 17, en la versión TLA: tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. La otra versión dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, pero que debemos de conocer la voluntad del Señor para que caminemos conforme a esa voluntad. Entonces, hermanos, es dura esta versión, pero es muy descriptiva de que a veces nosotros perdemos el tiempo en otras cosas en las que divagamos, pero no es así, hermanos. El Señor nos ha dicho, y el Señor Jesucristo también nos advirtió y dice su palabra. Y nosotros, hay un dicho mundano aquí que dice: el que advierte no traiciona. Y esa es una realidad, y el Señor Jesús nos dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Hay alguna mentira en esto, hermanos? ¿Esa advertencia de nuestro Señor Jesús es cierta? Nos estamos dando cuenta que en estos últimos tiempos la maldad se ha multiplicado, pero también nos hemos dado cuenta que la gracia está sobreabundando. La palabra del Señor siempre se cumple, y por eso es que nosotros no podemos estar siendo persuadidos por el enemigo para perder el tiempo y dejar de ver lo importante que es estar enfocados en el poder de Dios y hacer la obra con amor. En esta hora, hermanos, Dios nos muestra cómo desde el principio empezó a mostrarle al tiempo que las sazones y los tiempos son propiedad de Él, son de su exclusividad, y nos mostró cómo todo se sujeta al poder de Dios. Recordemos, hermanos, que cuando en Egipto había oscuridad y males, ¿cómo estaba Gosén, la tierra donde estaba su pueblo? En Gosén había luz, había paz. Recordemos, hermanos, la vida de nuestro padre de la fe, que él ya estaba viejo, ya no podría él tener hijos, y su esposa Sara igual, y sin embargo
el tiempo o las sazones que estaba viviendo no impidieron que él tuviera hijo, y el hijo de la promesa, en el cual ratificó el pacto nuestro Dios. Entonces, no podemos nosotros dejar de ver que en todo el transcurso de la palabra, Dios ha hecho del tiempo y las sazones que éstas se sujeten a su poder. No ha habido nada que haya sido imposible para Dios, pues Él tiene esa capacidad de poder sujetar todas las cosas a su poder. Y es por eso que nosotros debemos de anhelar ser embestidos por el Espíritu Santo de poder, que verdaderamente este fluya de nosotros, porque no nomás tenemos que hablar y ser llenos del Espíritu, sino también del poder del Espíritu para hacer la obra. Gloria a Dios. Es importante que anhelemos. ¿Cuántos saben que el Espíritu nos anhela celosamente? Entonces, ¿por qué nosotros no anhelamos celosamente también su investidura? Que verdaderamente se manifieste en nosotros el poder. ¿Qué dijo Jesucristo? A los que creen en mí, estas señales les seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos y los enfermos sanarán. Si comieres cosa mortífera, pisarás serpientes y ¿qué más? Y escorpiones. Entonces nos ha dado la victoria, nos ha dado el poder. Entonces no podemos nosotros ser menos que anhelantes del poder del Espíritu Santo. Yo anhelo el poder del Espíritu Santo en mi vida manifiesta, hermanos. Pues la libertad de Cristo me la dio. Por su llaga fuimos curados. Hemos creído en Él y hemos sido bautizados. Pero nos ha faltado permanecer en Él, hermanos. Esto es muy importante. El Señor me hablaba en una ocasión muy reciente de que había 3 cosas que nosotros no hacíamos, que era caminar con Él, estar en Él y permanecer en Él. Eran 3 cosas en las cuales debemos de reflexionar, porque la misión nos las dio a nosotros, no se las dio a los que están allá afuera. Sí, cómo no. El Señor me dijo que camináramos con Él, que estuviéramos en Él y que permaneciéramos en Él. Ese es el requisito fundamental de estar conectados con el poder de Dios. Permanecer con Él. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, nos habla de todo lo que es la vid y de cómo debemos de permanecer. Pues esto mismo está reflejado aquí, en el permanecer, porque lejos de Él nada podremos hacer. Y si nosotros vamos a la Escritura, hermanos, en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, capítulo 26, versículos del 1 al 6, del 12 al 14 y 16, nos vamos a dar cuenta de algo muy tremendo. Vamos a la Biblia todos, porque esto no lo traigo aquí en la exposición. Vamos a ver lo que nos dice el libro del Génesis en el capítulo 26. Cuando ya lo tengan me dicen, porque yo todavía no. Amén. ¿Ya lo tienen todos? A ver, Génesis capítulo 26, versículos del 1 al 6. Saltamos al 12, 14 y 16. Y dice la palabra del Señor: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas de Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente.
Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, y habitó pues Isaac en Gerar. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Vemos entonces que había habido hambre nuevamente en la tierra, o sea, había escasez. Situación que ya había vivido Abraham. Pero ¿qué es lo que sucede? Vamos al versículo 12 y dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová, y el varón fue enriquecido y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Hermanos, tres cosas nos muestra aquí muy importantes: que en los tiempos de angustia, en los tiempos de hambre, este varón sembró y cosechó al 100 por 1, por lo cual se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tres niveles de prosperidad nos está mostrando aquí el Señor en tiempos de angustia. ¿Cómo son los tiempos que estamos viviendo ahora? ¿Son fáciles? Acabamos de leer que son tiempos malos. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos que el Señor nos prosperara, nos enriqueciera y nos engrandeciera hasta hacernos muy poderosos? ¿Cuántos de aquí estaríamos nosotros regocijados en que el Señor nos bendijera de tres maneras de prosperidad? Gloria a Dios, hermanos, porque aquí estamos viendo que había hambre y que también los filisteos estaban sembrando, pero no estaban obteniendo las cosechas que estaba obteniendo Isaac. El Señor lo prosperó, lo enriqueció y lo engrandeció, cosa que los demás no podían hacer. Entonces fue el rey Abimelec, y curiosamente tanto Abraham como Isaac tuvieron problemas con Abimelec, porque los dos cometieron un error, el mismo error, de mostrar a su esposa como su hermana. Pero fíjense bien, no por eso me brinqué del 6 al 13, del 7 al 13, no me lo brinqué, sino no fue hasta que le entregó Abimelec a su esposa Rebeca que el Señor lo prosperó. Ahí hay una clave, ahí nos dice algo, hermanos, la palabra, lo cual debemos nosotros de atesorar, porque Dios es un Dios de familias, porque Dios quiere que nuestros familiares estén aquí. Yo oro mucho por mi esposa, pero sea la voluntad de Dios y no la mía la que se haga. Pero si ustedes están aquí, hermanos, juntos, como esposos o como prospectos a casarse, escuchen esta palabra: Dios bendice a la familia. Fue hasta que le devolvieron a Rebeca que entonces fue prosperado Isaac. ¿Y qué más nos deja esto, hermanos? Los filisteos le tuvieron envidia. ¿Por qué le tuvieron envidia si ellos estaban haciendo lo mismo? Porque, hermanos, entendamos todos esto. No era la tierra, no era la semilla, sino era la mano de quien la estaba sembrando, hermanos. Y el Señor le dijo: yo estaré contigo y te bendeciré. Entonces el rey Abimelec fue y le dijo: ¿sabes qué? Vete de nuestra tierra, porque te has vuelto más poderoso que nosotros. Y se fue. Pero estos tres niveles de prosperidad que nos está hablando la palabra es algo que nos debe de inquietar, hermanos, porque el desistir, el dejar de perseverar en lo que el Señor nos ha mandado, implica perdernos la bendición. La palabra de Dios es muy dura y va directo.
Y dice que si tú vas por un buen camino, en el camino que a Él le agrada, pero que si te desvías de Él para volverte al camino del mal, nada de lo que has hecho bien te será tomado en cuenta para tu salvación. Qué tremendo es eso, hermanos. Y de la forma contraria lo dice: aquel que ha caminado mal mucho transcurso de su vida, pero que si se convirtiere de sus malos caminos a mis caminos, yo le bendeciré. Porque lo que finalmente quiere el Señor es tu corazón, tu obediencia. De nada sirve que un transcurso de tu vida la hagas bien y otro transcurso la hagas mal. No sirve para nada. Pero tampoco es un aliciente que nosotros digamos: pues me voy a portar bien y después me arrepiento. Pues no, hermano, porque no sabes cuándo te vas a morir y no sabes si vas a tener tiempo de arrepentirte. Esas potestades están solamente en manos del Señor. Él sabe cuándo nacimos y cuándo morimos. Nosotros nada más sabemos cuándo nacimos. Entonces, los tiempos y las sazones, hermanos, se sujetan al poder de Dios. Es necesario que esta iglesia, siervos de Cristo, todos, desde el mayor hasta el menor, del más alto de los ministerios hasta el más pequeño de los discípulos, estemos dispuestos a recibir el poder de Dios para hacer la obra que el Señor nos está encomendando. Esta iglesia está en expansión. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. No vengamos aquí a decir: hermanos, ya tengo algunos creyentes en tal parte para que vayan y les den el evangelio. No, hermano, si Dios te los puso a ti, eres tú el encargado de ellos. Por eso el Señor quiere que te prepares, por eso el Señor quiere que crezcas, por eso el Señor quiere que madures, de la misma manera que me lo pide a mí. Cada día saber más de Él, cada día investigar más de Él, cada día, como decía el rey David, inquirir en su templo, inquirir en su reino, profundizar en la sabiduría de Dios. Porque solamente a través de la sabiduría y del poder de Dios es que Él va a poder utilizarnos. Por eso no me canso de decirles, hermanos, que la obra de Dios es para los discípulos, no para los creyentes. El discípulo es aquel que es igual que Jesucristo, que hace las mismas cosas que Jesucristo. Es aquel que es levantado con la autoridad y el poder de Dios, con amor y con entrega. Esto es una exhortación a que ya no estemos dormidos, a que ya nos decidamos a cumplir la obra que el Señor nos ha mandado, porque no es casualidad que estén aquí, que vengan a escuchar un mensaje más de prosperidad. No es así, hermanos, porque Dios aún prospera a los que no son de su pueblo, y eso causa envidias entre muchos. ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo llego temprano? ¿Por qué si soy tu siervo? Pues por eso no te bendice, porque eres nada más su siervo, eres su hijo. Y como hijos somos herederos de la gloria de su reino, de sus riquezas en gloria. Somos coherederos juntamente con Jesucristo. Hermanos, ¿qué me importa la riqueza del mundo si esa se queda aquí? Si las riquezas que se hacen en el cielo son las que son de vida eterna. Cristo fue a hacernos morada para que estemos allá. ¿No dijo así? En el lugar que yo estoy quiero que ustedes estén. Voy al Padre. Entonces el Señor sabe quién va a llegar ahí. Como dice su palabra, oremos para que nuestra fe no falte. Roguemos al Padre para que la fe de mis hermanos no falte, para que mi fe no falte, porque muchos se han retirado de aquí, pero roguemos que su fe no falte, para que donde quiera que vayan el Señor los utilice. Bendigámoslo y sigamos adelante. Entonces, hermanos, en esta hora, hermano Manuel, ¿me puedes ayudar? En esta hora en el que el Señor nos ha mostrado que el requisito indispensable es que busquemos el poder, que estemos conectados a su poder, que verdaderamente manifestemos el poder y no solo la palabra.
es que tenemos que hacer un análisis en nuestra conciencia, en nuestro corazón. ¿Por qué no hemos crecido? ¿Por qué estamos dormidos? ¿Por qué estamos descansando en confort cuando la mies es mucha? Hermanos, no sé tú, pero a mí el Señor me ha mostrado que si no me sujeto a mis autoridades, que no lo obedezco a Él a través de ellas,